amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, los saluda Elsa Iturriaga, esto es Agenda Parlamentaria por Congreso Televisión. Y a continuación, a esta hora, vamos a presentarles en diferido la sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción, que se llevó a cabo en la Sala Francisco Bolognesi, acá en el Palacio Legislativo. Adelante. Quiero señalar que vamos a dar inicio a esta quinta sesión ordinaria de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso de la República en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo el día de hoy, miércoles 21 de noviembre del año 2018, siendo las 12 horas con 20 minutos. Debemos señalar y recordar que la sesión presente cuenta con la autorización de la mesa directiva del presidente del Congreso de la República, dado que estamos sesionando el día de hoy en pleno. Mientras tanto, señores congresistas, a señalar por el fórum correspondiente, vamos a empezar nuestra sesión con carácter informativo. En ese sentido, quiero permitirme saludar la presencia de el señor Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor ingeniero Javier Román Piqué del Pozo, para que él tenga bien a sustentar el proyecto de ley 3624 del año 2018 del Poder Ejecutivo, proyecto que propone la ley que crea el bono de arrendamiento para la vivienda. La presidencia de la comisión da la más cordial bienvenida al señor ministro Piqué del Pozo y al equipo que lo acompaña, reconociendo siempre su disposición y predisposición para trabajar con el Congreso de la República. En tanto, me permito ceder el uso de la palabra al señor ingeniero Javier Román Piqué del Pozo, ministro de Vivienda, para sustentar el proyecto de ley 3624 del Poder Ejecutivo, ley que propone la creación del bono de arrendamiento para vivienda. Señor ministro, muy buenos días. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Venimos a presentar el proyecto de ley denominado bono de arrendamiento o bono mi alquiler de manera más familiar. Este proyecto se origina en una necesidad de cubrir la demanda de vivienda, sobre todo de vivienda social, en aquellos sectores de menores ingresos. Aquí podemos ver en las vistas que también les hemos alcanzado, señor presidente, sobre cómo está la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos improvisados o viviendas inadecuadas en distintas partes del país. En primer lugar, bueno, hay un total de que ha ido variando. La anterior, por favor. ¿La anterior? Eso, por favor. Gracias. A través de los años, la primera línea es de 2006 hasta el 2016, y ha habido una ligera descenso a nivel nacional de la población que vive en barrios marginales. En el caso de Lima Metropolitana, sí ha habido un descenso de 33% en el año 2006, que es el segundo gráfico, al 28% en el año 2016. Y esto se traduce por la cantidad de viviendas formales que se han venido construyendo en estos años, en parte gracias a las subvenciones que da el Fondo Mi Vivienda. El tercer conjunto de gráficos se refiere a la zona de la costa, que ha bajado del 43% al 38%, y en la zona de sierra y selva se ve una menor reducción de la incidencia de los barrios marginales en esta zona, de 61 a 58, y en la zona de selva de 74 al 70%. O sea, la población que vive en barrios marginales en la zona de selva es muy alta. En la zona de Lima es la menor de todas las regiones del país. Siguiente, por favor. El déficit habitacional. El déficit habitacional puede ser dividido en dos grandes bloques. Al lado izquierdo habla de 390.000 viviendas de déficit cuantitativo, o sea, personas a las cuales no tienen vivienda.
Estas viviendas requieren ser construidas en un 90%, y hay un 9% que son personas que viven en hogares allegados, en núcleos hacinados, en fin, viven en algunos sitios pero no tienen una vivienda adecuada. Digamos, ese es un trabajo que hay que cubrir, es un déficit que se va manteniendo con los años, no hay mucha dificultad para reducirlo. Al lado derecho tenemos el déficit cualitativo, 1.470.000, y es cualitativo porque es mala calidad de la vivienda, como dice, por ejemplo, alrededor del 50% es hacinamiento, un 35% es acceso a servicios sanitarios y un 14% que tienen material irrecuperable, ¿no? O sea, digamos, de muy mala calidad. En general, abajo tenemos la población nacional, está alrededor de 31 millones en el censo del 2017, 8 millones de viviendas, 76% en propiedad, y el punto, ahí está, es 16% en vivienda de alquiler. A ese grupo es que nos estamos refiriendo con esta propuesta. Siguiente, por favor. Este bono de alquiler o bono de arrendamiento, hemos presentado como proyecto de ley, tiene como finalidad contribuir a atender las necesidades de vivienda de las personas. El arrendamiento es una alternativa más frecuente. La persona que no tiene una vivienda propia evidentemente alquila. Pero en la sombra está la invasión. Esto tiene un trasfondo de no solamente ayudar a las personas que tienen un déficit de vivienda, sino desmotivar la invasión de vivienda al hacer accesible a las personas una vivienda digna prácticamente de inmediato. Esto es, creo, uno de los grandes beneficios que podríamos conseguir si es que este programa se logra masificar. Bueno, mejora la calidad de vida de los usuarios, evidentemente. Y dos aspectos importantes: generará un récord de la capacidad de pago mensual del beneficiario, lo cual facilita el proceso de aprobación de crédito hipotecario. En este momento, señor presidente, señores congresistas, hay una oferta de vivienda social, que lo que llamamos en el Ministerio la oferta de techo propio. Son viviendas de menos de 100.000 soles, hay una oferta importante, alrededor de 16.000 viviendas, y que no pueden ser compradas. No es que no haya gente que necesite, por supuesto que los hay, pero esas personas no tienen un historial crediticio, no califican entonces para el bono, porque es indispensable tener un historial crediticio. ¿Y cómo se hace el historial crediticio? Muchas de estas personas no tienen un trabajo normal, un trabajo estable, no están en planilla, pero tienen los ingresos. ¿Cómo demuestran esas personas que tienen los ingresos? Abren su cuenta de ahorros en el banco y van depositando mes a mes, y el banco entonces va tomando conocimiento que es una persona que deposita regularmente. Eso constituye su historial crediticio, y al final de estos meses tienen un 10% para la cuota inicial. Esa es, digamos, la forma en que procede el fondo Mi Techo Propio para comprar la vivienda. Entonces, este grupo de personas que no acceden a eso porque no tienen el ahorro todavía y no tienen un historial crediticio, serían el objetivo a las cuales se dirige el bono de arrendamiento, porque a través de este bono de arrendamiento generaría su historial crediticio, y esperamos que al final del programa también puedan tener ahorrado un dinero para finalmente dar la cuota inicial. O sea, ahí tenemos el mercado disponible que queremos cubrir. Podrán obtener una vivienda producto de su ahorro, y debido porque parte del bono así está diseñado, está destinado para la cuota inicial o para parte de esta. Esta ayuda económica sirve para arrendar una vivienda adecuada. Es importante señalar que se trata de no cualquier vivienda, sino de requisitos que se tienen. Porque una vivienda de arrendamiento se considera, en este caso, para este programa, una vivienda unifamiliar, unifamiliar, o la unidad de vivienda que forma parte de un multifamiliar o un conjunto habitacional. Tiene servicios básicos, agua, desagüe, electricidad, y debiendo contar con un mínimo con conformidad de obra. No es una obra autoconstruida, tiene que ser una vivienda formal. Ese es otro de los beneficios que esperamos conseguir con este programa, y con todo el objetivo de los programas del Fondo Mi Vivienda, que la vivienda que se haga sea formal, ir combatiendo progresivamente la informalidad de vivienda. O sea, el desanimar la invasión, la formalización de la construcción, son dos de los objetivos que paralelamente se consiguen. ¿Quiénes serían los beneficiarios? ¿A quién está orientado? Personas entre 18 y 40 años que conforman un grupo familiar o un grupo mínimo de 2 personas.
que tengan escasos recursos, que no sean propietarios de vivienda, terreno o aires independizados y que no hayan postulado o no sean postulantes a ningún otro programa de apoyo habitacional. Esos son los requisitos mínimos básicos. Siguiente. Criterios mínimos para ser seleccionado. El valor de la renta mensual del grupo, ya sea de la familia o de este grupo de personas, en la gente que vive, digamos, con sueldos mínimos, trabajan 2 o 3 personas en el grupo familiar. Entonces, el ingreso de todo el grupo es el que estaría calificado. Las características físicas de la vivienda también es un criterio de selección. Hay un ingreso familiar máximo que no se encuentra lógicamente en el registro de deudores judiciales y morosos, y que no sea beneficiario como dependiente mayor de edad de un grupo familiar o grupo beneficiario del bono de arrendamiento en mi vivienda. Siguiente. Las causales para la pérdida de la condición de beneficiario, por ejemplo, subarrendar la vivienda de arrendamiento, incumplir los requisitos establecidos en el reglamento, encontrarse hasta dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad respecto al arrendador, e incumplimiento del pago del arrendamiento que le corresponde al beneficiario. Sí. Permítame, señor ministro, dar la bienvenida al congresista Miguel Román y al congresista Rogelio Tuctu, y asimismo saludar al congresista Gilbert Usuñagua, secretario de la Comisión de Vivienda del Congreso de la República. Continúe, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. El dinero, ¿cómo se ha pensado de dónde van a salir los recursos para financiar este programa? Se propone que sea atendido con el presupuesto asignado al propio sector, al ministerio. El primer año tenemos 2 alternativas, mediante un proyecto de ley que permita usar los saldos asignados al decreto de urgencia 14/2017, que es el bono 500 para los damnificados. Como usted conoce, señor presidente, señores congresistas, el Estado, para las personas que sufrieron la pérdida de su vivienda con el fenómeno del niño costero, da un bono para alquiler de 500 soles y a más o menos grosso modo hay 4.000 personas que están recibiendo este bono. Después se dejó de dar el bono y se impulsó la construcción de las viviendas definitivas para poder acelerarlo, porque se hicieron bonos, viviendas temporales, luego los bonos y luego se aceleró el proceso de la construcción, de manera que hay ahora un saldo que podrían ser reasignados para el bono de arrendamiento dentro de ese propio programa. O sea, no es un dinero adicional, sino que reasignar estos saldos para que destinados a este fondo de alquiler del fenómeno del niño costero, para que pueda ser usado aquí en parte. O vía incorporación en la Ley de Presupuesto 2019 que se está discutiendo en este momento, para que se asignen recursos al bono familiar habitacional, sea destinados al Fondo de Arrendamiento de Vivienda. Desde el año pasado, este año también hay una asignación de 940 millones para el fondo, o el bono familiar habitacional. Parte de eso podría autorizarse en la propia ley para que se pueda usar para el bono de arrendamiento. Y en los años siguientes se harán ya los pedidos formulados en el ejercicio fiscal correspondiente. Siguiente. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros esperamos conseguir? Bueno, en primer lugar, incrementa las posibilidades económicas para acceder a una vivienda nueva, permite acceso al crédito del sector informal de la economía, que si estas personas no tienen cómo demostrar esa capacidad, mediante este mecanismo podrían hacerlo. Ratifica el arrendamiento como la alternativa más frecuente, y el arrendamiento permite una mayor movilidad laboral. Como parte de los requisitos estábamos comentando que hasta 40 años, grupos familiares o personas hasta 40 años, y antes de esa edad las personas pueden estar cambiando de trabajo. Inclusive si la persona con mucho esfuerzo adquiere su vivienda y el trabajo va a cambiar en otros sitios, entonces está anclado donde está su vivienda. Si yo ahora consigo un trabajo en el otro extremo de mi ciudad, en otro sitio, puedo entonces alquilar, ¿no? Permite esa mayor movilidad, tiene esa ventaja adicional. Ya después de los 40, usualmente la familia está establecida y puede entonces decidir, bueno, vamos a comprar acá porque aquí vamos a desarrollar el resto de la vida familiar. Y también el acceso, y tan importante, el acceso a una vivienda digna. Se ha dejado para colocar en el reglamento esta ley, eventualmente, si es que
sea aprobada los siguientes aspectos. En primer lugar, especificaciones técnicas de la vivienda. Por ejemplo, que se encuentre escrita en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que cuente con declaratoria de fábrica otorgada por la municipalidad, o sea, toda vivienda formal. Eventualmente, si a mí me preguntan cuál es la visión de esto, como usan ahora, ¿no? Bueno, la visión es que grupos de inversionistas, AFPs, personas individuales inviertan en una vivienda para disponerla para alquiler. Hace años las personas tenían un departamento, compraban y lo destinaban para alquilar para su vejez. Así era, ¿no es cierto? ¿Y por qué eso se ha perdido? Por la morosidad, ¿no? La vivienda de alquiler ha entrado un desprestigio tremendo y la gente no quiere arriesgar su capital para poder alquilar, como es en muchísimas partes del mundo, que se hacen edificios enteros que son para alquiler y para renta. Entonces, esas tienen que ser viviendas formales y así es como nosotros lo exigiríamos, que tenga declaratoria de fábrica, que tenga, por supuesto, licencia de construcción. También tiene que ser un ambiente digno. Tiene que tener por lo menos 2 dormitorios, sala, comedor, cocina. Aquí se olvidaron poner el baño, pero evidentemente también tendría que tener el baño. También se ha pensado el bono por ahora, porque esto podría ir cambiando en el futuro, un máximo de 500 soles mensuales. Este bono sería el 30% del valor del arrendamiento, lo cual implica que